como anunció el hermano Braulio, el día de mañana y el martes, las familias que quieran traer algo de un guiso, un preparado, arroz, frijoles, sándwich, no sé, ¿verdad? Que esté aquí antes de la una, de 12 a 12 y media, y la hermana Sally va a estar llevándolos para la familia del hermano David, que falleció hace unos días. Así que, por favor, les recuerdo, todos los que quieran traer algo para ayudar a la familia de nuestro hermano que fue David Salinas. Ok, eso es todo. Bien, nuestro tema es el perdón de Dios. El perdón de Dios. Y perdón, pues, significa remitir la deuda o la falta, quitarla, anularla, ¿verdad? El perdón es una remisión, ¿verdad? Es de una injuria, ¿verdad? Y el hombre ha faltado delante de Dios, le ha ofendido con su conducta, con su actitud, y necesita el perdón de Dios. En el Salmo 32 y versículos 1 y 2, leemos ahí: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no le culpa de iniquidad y en el cual en su espíritu no hay engaño. Bien, nosotros sabemos cómo, antes de conocer el Evangelio, cómo era nuestra conducta, y conforme estudiamos el Evangelio, estudiamos la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, nos dimos cuenta de que estábamos mal delante de Dios. Y al estar mal delante de Él, al haber faltado, pues estamos separados de Él. Él no va a oír al pecador. Y el profeta Isaías, en el capítulo 59, hemos mencionado mucho este texto, 1 y 2. Escribe el profeta: no se ha agravado el brazo de Jehová para salvar. O sea que el brazo de Dios puede salvar a todos aquellos que tienen perdón. Dice: ni se ha agravado su oído para no oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y el hombre. Así que vuestras iniquidades o vuestros pecados han hecho ocultar el rostro de Dios para no oír las oraciones que el hombre hace. Y Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo escribe en la parte primera de ese versículo 23, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Es decir, es una separación. La muerte es una separación del espíritu con el cuerpo. La muerte física es una separación del espíritu del cuerpo. Pero la muerte espiritual es una separación del espíritu nuestro con Dios. Y necesitamos, ¿verdad? Cuando estábamos sin Cristo, cuando no habíamos oído el Evangelio, estábamos muertos espiritualmente. Es decir, estábamos separados de Dios. Y el apóstol Pablo escribe respecto de esto en Efesios capítulo 2, versículos 1, 2 en adelante, ¿verdad? Y Él, hablando de Dios, os dio vida a vosotros
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo al príncipe de este mundo. Y la consecuencia era, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero el amor de Dios es infinito y Él hace todo lo posible. La voluntad de Dios es que todos se salven. Eso es lo que Dios quiere, es su voluntad, que todo el mundo sea salvo. Allá en 2 de Pedro 3:9, ¿verdad? Leemos, Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso Dios hizo lo que tuvo que hacer para nosotros. Por el amor que nos tuvo, mandó a su Hijo a este mundo a cumplir lo que el hombre nunca podría cumplir para Dios. Por eso el apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 5 y versículos 8 y 9, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de su ira. La ira de Dios es cuando no está bien el hombre con él, es castigo. Y el Señor castigó mucho en el Antiguo Testamento a su pueblo que Él había escogido, el cual señalaba el pueblo espiritual en el Nuevo Testamento. Nada más para recordar, ¿verdad? El Antiguo Testamento, ¿verdad? Está lleno de cosas tangibles, físicas, eventos que suceden, cosas que Dios manda hacer, ¿verdad? Y todo eso señala lo espiritual. Por ejemplo, el llamamiento que hace Dios al pueblo de Israel que está esclavizado en Egipto y lo saca, ¿verdad? Con brazo poderoso y mano extendida, o mano poderosa y brazo extendido, ¿verdad? Así lo saca. Esto señala, ¿verdad?, la salida de nosotros en la era cristiana del mundo de pecado en el cual estábamos. Y esto es por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento fue inmolado un corderito de 1 año, y con la sangre embadurnada en el dintel y en los postes de la puerta, el heridor no entró a las casas y no murieron los primogénitos. En el Nuevo Testamento, dice Juan el que bautizaba, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así es, Cristo fue el Cordero de Dios, como lo profetiza Isaías allá en el capítulo 53, y por la sangre derramada por ese hombre que lo está comparando con un cordero, con una oveja que no limpia, sana, sin defecto, y que va y es llevada para morir. Así Cristo fue llevado, pero Él fue conociendo y sabiendo lo que iba a pasar con Él. Así que vamos a ver 3 asuntos del perdón de Dios, que es nuestro tema. Y primero, el primero es: el perdón se encuentra en Cristo. El perdón se encuentra en Cristo. Efesios capítulo 1 y versículo 7, escribe Pablo: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia. Tenemos el perdón en su sangre, ¿verdad? Cuando nosotros creemos en Jesucristo y en lo que Él hizo, y aceptamos su sacrificio, y aceptamos y creemos que Él murió en la cruz, que derramó su sangre para pagar, para redimirnos, para rescatarnos,
¿verdad? Entonces somos salvos por su sangre. Es decir, el perdón lo encontramos en Cristo. Colosenses 1:14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, según para perdonar los pecados. Es decir, Cristo nos perdona nuestros pecados. Recordamos un milagro que hizo el Señor, ¿verdad? Le llevaron 4 personas, le llevaron un hombre paralítico y lo llevaban cargando entre los 4, pero no pudieron entrar en el lugar donde estaba el Señor y se subieron al techo y quitaron una parte del techo y lo bajaron y lo presentaron delante del Señor, delante de Jesucristo. Y cuando él vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y la gente al oír esto, bueno, principalmente los escribas, los doctores de la ley, se escandalizaron y empezaron a cavilar en sus corazones, en su mente, diciendo: ¿quién es este que blasfema, que se atreve a decir, a perdonar los pecados de este hombre? ¿Quién es él? Si esto pertenece solamente a Dios, ¿por qué se abroga él este poder? Y el Señor les dice: ¿por qué caviláis esto en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Levántate, toma tu lecho y anda, o tus pecados te son perdonados. ¿Qué es más fácil decir de esas dos frases? Pues por supuesto, era más fácil decir: tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Porque no se vería palpablemente, ¿verdad?, que los pecados habían sido perdonados en aquella persona. Pero si se le hubiera dicho: levántate, toma tu lecho y anda, eso sí tendría que suceder. Y el Señor les dice allí, leemos allí en Marcos capítulo 2 y versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Y aquel hombre se levantó al instante, ¿verdad?, y empezó a saltar. Entonces, Cristo puede perdonar pecados. El perdón se encuentra en Cristo. Segundo asunto es que el perdón se obtiene por el bautismo. El perdón se obtiene por el bautismo. En el día de Pentecostés sabemos esta parte de cuando la iglesia la edificó nuestro Señor Jesucristo. Un año y medio atrás, él le había dicho a los apóstoles: edificaré mi iglesia. Y esto sucedió en el día de Pentecostés, después de que él murió, después de la Pascua en la que él murió, siguió la fiesta de Pentecostés, y ese día el Señor estableció su iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia de él. Y cuando todos los apóstoles hablaban de las maravillas de Dios y empezaron a hablar en las lenguas, como en unos 16 idiomas cuando menos, ¿verdad?, que la gente que estaba conglomerada allí la recibía y las entendía y las oía, y decía: ¿no son estos galileos los que hablan? ¿Cómo es que les oímos hablar en la lengua en que hemos nacido? Después Pedro predica su sermón a partir de Hechos 2, versículo 14 en delante, y habla de los salmos, habla de los profetas, ¿verdad? Y a partir del versículo 22 de Hechos 2 les habla del Evangelio, les habla de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Jesucristo. Y luego culmina su predicación en el versículo 36, este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y luego la reacción de ellos, de una gran cantidad de los muchos que estaban ahí reunidos, dice la Escritura que se compungieron de corazón
al oír esto, que a ese que habían ellos aprobado la muerte, era el Cristo, el que ellos por siglos estaban esperando. Y ellos dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y tendréis el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, el perdón de Dios se obtiene cuando el hombre, la persona, hombre o mujer, se bautizan. En Hechos 22:16, Ananías, ya la iglesia estaba establecida, ya tenía unos 3, 4 años probablemente, y Saulo, que andaba persiguiendo la iglesia, el Señor lo encuentra, queda ciego, Saulo de Tarso, es llevado a una casa y allí está por 3 días en ayuno, en oración, y viene un predicador, un cristiano, mandado por el Espíritu Santo, y llega y le dice, Hechos 22, versículo 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Entonces, el perdón se obtiene por el bautismo, ¿verdad? Y se obtiene y se lavan los pecados con la sangre de Jesucristo. En el libro de Apocalipsis, Juan, el apóstol, escribe en el capítulo 1 y versículo 5, y de Jesucristo, está hablando de los 7 espíritus y más cosas, pero en el versículo 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, y luego dice, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nuestros pecados fueron lavados con la sangre de Jesucristo. Así que cuando somos bautizados en la muerte de Cristo, obtenemos el perdón de pecados, ¿verdad? Y somos sepultados, ¿verdad? Somos bautizados, y lo dice el apóstol Pablo escribiendo a los Romanos en el capítulo 6, ¿verdad? Versículo 3 en delante, prácticamente desde el 1, ¿verdad? Pero en el versículo 3 y 4, que son claves para entender lo que está diciendo acerca del bautismo, ¿verdad? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Y así es, ¿verdad? El bautismo es una sepultura, ¿verdad? Es lo que quiere decir la palabra bautismo. Bautizar significa sumergir, sepultar en este caso en el líquido, en el agua, sepultar, enterrarlo en el agua. Y miramos los ejemplos de bautismos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, que es la historia de la iglesia en su inicio. Y miramos en varios, dice, descendieron al agua, descendieron, ¿verdad? O se metieron al agua. Y luego dice, y salieron del agua, ¿verdad? Es decir, porque fue sumergida la persona por el bautizador, ¿verdad? Así que cuando somos bautizados, somos revestidos de Cristo. Es decir, ahí hay muchas enseñanzas. Renacemos, ¿verdad? Lo que el Señor le dijo a Nicodemo, Juan capítulo 3, versículo 5, si no naces de agua y del Espíritu,
no puedes entrar en el reino. Entonces, renacer, ¿verdad? La partícula re significa volver a nacer. Y nosotros volvimos a nacer en el bautismo. Es lo que el Señor le dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. Y aquel hombre dice: ¿cómo voy a nacer otra vez? ¿Puede acaso un hombre viejo entrar en el vientre de su madre y nacer? Y el Señor le tiene que decir que el nacimiento es de arriba, es de arriba. Como dice allí también en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 12, ¿verdad? Cuando nos dice allí que no nacemos no de carne, no de voluntad, no de carne, no de sangre, no de voluntad de varón, sino de Dios, de Dios. Y es lo que el Señor les dice, nos dice y nos enseña, y es lo que en las cartas del apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, se mira ese renacimiento, ¿verdad? Y aquí cuando dice Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Es decir, nos volvemos a vestir, revestir. Nos vestimos de Cristo. Esto en el Antiguo Testamento estaba allá en el tabernáculo, ¿verdad? Cuando los sacerdotes entraban a lo que era la carpa, el tabernáculo en sí, vestían la ropa para entrar ahí. Cuando el sumo sacerdote entraba en un día en el año en el lugar más recóndito, en el lugar más escondido, en el lugar santísimo, él sacrificaba un animal, se lavaba, se vestía de las ropas especiales para él, para el sumo sacerdote, y entraba en el lugar santo con sangre ajena, y luego traspasaba el velo y llegaba al lugar santísimo. Pero iba vestido con ropas especiales. Para llegar al cielo necesitamos estar revestidos de Cristo. Y todos aquellos que no han sido bautizados no están revestidos de Cristo, aunque nieguen el bautismo. Entonces nos revestimos de Cristo. Bueno, hemos visto dos asuntos. El perdón se encuentra en Cristo. El segundo, el perdón se obtiene por el bautismo. Y el tercer asunto es: el perdón requiere, ¿verdad? ¿Qué es lo que requiere? Oír el Evangelio. Romanos capítulo 10, versículo 17, ¿verdad? Porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, ¿verdad? Y en Efesios 1:13 leemos: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis en él sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces miramos, cuando fuimos sumergidos en el agua, ¿verdad?, nuestros pecados fueron perdonados y Dios nos selló con el Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos, ese don del Espíritu Santo que tenemos o que obtenemos cuando obedecemos el Evangelio, ¿verdad?, es el que rige nuestra vida. Es el que rige nuestra vida como siervos del Señor, como sus testigos, como sus discípulos. El Señor les dijo a los judíos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esto es lo que nosotros hacemos, guardamos sus mandamientos. No solamente hoy, primer día de la semana en el que estamos reunidos con el propósito de adorarle en espíritu y en verdad, sino cada día que nos da de nuestra vida.
guardamos sus mandamientos. Entonces oímos el Evangelio, ¿verdad? Es necesario. Creemos el Evangelio, creemos el mensaje. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí. Así que el perdón requiere eso, ¿verdad? El perdón requiere oír el Evangelio, el perdón requiere creer ese Evangelio, ¿verdad? Y ya lo leímos ahorita en Efesios 1:13, ¿verdad? Y 14 también. Hay que arrepentirse, el hombre tiene que arrepentirse de sus pecados. Le cuestionaron al Señor los judíos y diciéndoles, ellos creían que cuando un hombre o una familia o una persona tenía muchos problemas, era porque era pecador, era más pecador que los demás. Pero unos, el Señor, le dicen a Jesús, todos estos que mató Pilato, ¿verdad?, en una encerrona, ¿verdad?, metió la parte de los soldados legionarios, hicieron mucha matazón de muchos galileos, ¿verdad? Y le preguntan al Señor si ellos eran más pecadores que todos los demás. Y el Señor le dice, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y le ponen otro ejemplo, una torre, ¿verdad?, con una construcción se cayó sobre 18 personas y todos murieron aplastados, ¿verdad? Dice, estos eran más pecadores que los que estaban ahí cerquita de él. Y el Señor les dice, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, todo el mundo, gracias a Dios que ya nos arrepentimos, confesando a Jesucristo, aceptando el Evangelio, y obedeciéndolo, nos bautizamos y permanecemos fieles. Todos necesitan arrepentimiento, arrepentirse. El Señor en su resurrección, ¿verdad?, allá en Lucas capítulo 24 y versículo 47, les dice a los apóstoles que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en todo el mundo, en todas las naciones, dice, comenzando desde Jerusalén. Que después Lucas también lo va a escribir en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y versículo 8, ¿verdad?, cuando le preguntaron a Jesús acerca del reino, si lo iba a restituir, ¿verdad? Y el Señor les dice, van a recibir poder y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, llevando el Evangelio. En el segundo viaje misionero, el apóstol Pablo llegó a Atenas, ¿verdad?, y allí predicó el Evangelio, ¿verdad?, y lo llevaron al Areópago, unos que querían saber más, que estuvieran más cómodos. El Areópago era el lugar, era como un tribunal, por decirlo de una manera, donde se juzgaban no solamente las causas criminales, sino también algunas enseñanzas que se llevaban, ¿verdad? Y entonces llevaron allá a Pablo porque le dijeron, parece que traes nuevas enseñanzas, vamos a exponlas allá en el Areópago. Y allí Pablo expone un tremendo sermón y termina, ¿verdad?, el sermón en Hechos 17, versículos 30 y 31, y dice, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, ¿verdad?, a quien designó, ¿verdad?,
para que Él viniera por los suyos y viniera el juicio para los demás. Ahora, fijémonos en las primeras palabras. A veces no les damos el valor que tienen o la enseñanza que hay allí. Dice, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Cuál ignorancia? La ignorancia acerca de la salvación, ¿verdad? La ignorancia acerca de la iglesia, la ignorancia acerca del plan de salvación, la ignorancia acerca de cómo se va a adorar, ¿verdad? Que eso se lo dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? En su segunda carta, capítulo 3, versículo 16, ¿verdad? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, ¿verdad? Y ahí está la clave. ¿Enseñar qué? Enseñar a los ignorantes acerca de las cosas que tienen que ver con Dios. Y dice, por eso Pablo les dice, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, y ahí está, en los textos anteriores, está la predicación, ¿verdad? Está la predicación que el apóstol Pablo llevó. Por eso manda ahora que todo hombre se arrepienta. Ya no va a haber excusa. Es que yo no sabía. No me dijeron que tenía que arrepentirme, ¿verdad? Pero ahí está la palabra. Tienen que arrepentirse, ¿verdad? Y hay que confesar a Cristo, ¿verdad? El perdón requiere oír el Evangelio, creer el Evangelio, arrepentirse, ¿verdad? Creer en Jesucristo, hay que confesarlo, ¿verdad? Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, ¿verdad? Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón espiritual, que es nuestra mente, que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, esto, ¿verdad?, lo tenemos que meditar, lo que hizo el Señor, lo que hizo Dios, ¿verdad? Y luego concluir que yo debo de arrepentirme, que debo de oír el Evangelio, creerlo, aceptar a Jesucristo como o su divinidad, ¿verdad? Arrepentirnos, bautizarnos, ¿verdad? En Hechos 8, 18, el apóstol Pablo está ahí teniendo problemas con los judíos, ¿verdad? Y él estaba predicando en la sinagoga y tiene problemas allí y él se dice, me voy a ir a los gentiles, ¿verdad? Pero en el versículo 18 dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo, creían. ¿Y qué pasaba? Se bautizaban. Entonces, el perdón requiere el bautismo, ¿verdad? Pero para que se llegue a la persona a bautizar, necesita oír el Evangelio, necesita creerlo, aceptar a Jesucristo, arrepentirse, ¿verdad? Y bautizarse. Pero no quedarse ahí, permanecer firmes, fieles. Nada más hoy. Y ya cuando llegamos al día de mañana, que no existe para nosotros, ¿verdad?, si llegamos, nada más hoy, o sea, mañana. Es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 58? 1 Corintios 15, 58 dice, creed, permaneced, déjenme. Así que, hermanos míos amados, dice, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Cuando hacemos el trabajo en el Señor, estamos haciendo tesoros en el cielo, que es lo que nos manda nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. No hagas tesoros en la tierra, haz tesoros en el cielo. Y nos dice por qué no debemos de hacer tesoros en el mundo.
En primer lugar, no nos vamos a llevar nada, ¿verdad? Nada. La mortaja no tiene bolsillo, ¿verdad?, para llevar allí algo, ¿verdad? Un señor, es como un algo chistoso, ¿verdad? Él quiso que llevarse todo su dinero y le dijo a la esposa, ¿verdad?, que le echaran todo su dinero en el féretro. Y dijo la señora que sí. Y ya lo enterraron, ¿verdad? Y después le preguntaron, ¿echaste todo el dinero ahí? Sí, le hice un cheque. Le echó todo el dinero ahí. No nos vamos a llevar nada. No nos vamos a llevar nada. Así que a veces queremos hacer muchas cosas en el mundo, ¿verdad? Y descuidamos las cosas de Dios. Y cuidado, ¿verdad? Cuidado. Estamos estudiando ahorita el Antiguo Testamento, ¿verdad? En los profetas menores, y miren ahí, en el profeta Ageo, ¿verdad? El profeta le reclama, el templo está allí sin construir, pero a eso sí, sus casas bien artesonadas, ¿verdad?, bien adornadas, bien bonitas, y el templo ahí. Entonces Ageo les dice, ¿verdad? Y entonces ellos decidieron construir el templo. Nosotros debemos de decidir servirle al Señor en nuestro cuerpo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Dice 1 Corintios 6:19 o 3:19. Así que el bautismo, ¿verdad? Para el bautismo se requiere agua, mucha agua. En algunos lugares, ¿verdad?, en alguna religión, ¿verdad?, solamente les derraman agua y bebés, ¿verdad? Y otros le asperjan agua. Pero el bautismo no significa eso. El bautismo significa, como dije hace unos momentos, ¿verdad?, sumergir en el agua, cubrirlo totalmente. Así como a Naamán le mandó decir el profeta, ve y sumérgete en el Jordán 7 veces y serás limpio. Sumérgete, zambúllete. Zambullirse es, ¿verdad?, meter todo nuestro cuerpo en el agua, ya sea en una alberca, en el mar, en un lago, un canal, etcétera. El bautismo es eso, sumergir, ¿verdad?, sepultar en el agua. ¿Y qué obtenemos? Bueno, último texto dice, 2 de Pedro capítulo 1 y versículo 3 y 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, ¿verdad?, dándonos preciosas y grandísimas promesas de participar de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. ¿Cuáles son esas cosas? Hay muchas, ¿verdad? Estamos en Cristo, tenemos perdón de pecados, somos añadidos a la iglesia, recibimos la esperanza de la vida eterna, tenemos una vida nueva y muchas más. Así que todos aquí hemos sido añadidos al cuerpo del Señor. No tenemos ahora visitantes, ¿verdad? Pero aquellos que nos vean, si hay la oportunidad, que nos vean por las redes sociales, si no has sido sumergido, si no has oído el Evangelio, acércate a alguien de la iglesia. En cualquier lugar donde vivas, en cualquier parte del mundo, entra al Google, busca Iglesia de Cristo, Church of Christ, o en el idioma que estés, y te va a dar una dirección. O acude a algún hermano, algún predicador, algún anciano o diácono o miembro de la iglesia. Si quieres, aquí en Huérlaco estamos a tus órdenes.
La invitación es la palabra de Dios, pero cantamos un himno. La 249. Primera y última estrofa. Cantemos. Voy a la tierra de Canaán, el alma vivirá. Tinieblas ya no existirán, el alma vivirá. Ahí no habrá ni quien llorar, todo es amor y el alma vivirá. A esa hermosa tierra todo el alma vivirá. Por ella lo que tengo doy, el alma vivirá. Ahí no habrá ni quien llorar, todo es amor y el alma vivirá. Vamos a orar, hermanos. Amado y eterno Padre Celestial, seguimos dándote gracias, Padre, en estos momentos, en este día, Señor, en esta hora de servicio. Gracias, Padre Celestial, por las bendiciones que nos das. Gracias, Padre Celestial, porque nos has permitido estar aquí en tu presencia, adorándote, sonando cantos de alabanza, glorificándote, Padre, rodeándonos de tu mesa, Padre Celestial, para recordar el sacrificio de tu Hijo amado. Como nos amaste, Padre Celestial, como nos sigues amando. Y por tu palabra, Señor, tu palabra, tu evangelio, Padre Celestial, que es tu poder para el hombre. Nos has dado instrucciones a la humanidad, Padre Celestial, para oír tu palabra, oír lo que tú pides que el hombre haga, para poder tener la esperanza de la vida eterna. Por ese motivo, por esa razón, diste a tu Hijo, vino a este mundo, vivió y dio su vida en rescate por muchos. Amaste a todo el mundo, pero no todo el mundo te sigue o te obedece. Pero muchos sí, Padre Celestial, y te damos gracias por eso, por esa bendición que tú nos das por medio de tu palabra. Al obedecer tu evangelio, Señor, y saber que el perdón de nuestros pecados están en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Y sabemos que por medio del bautismo estamos sumergidos en obediencia para el perdón de esos pecados. Nos pides, Padre Celestial, y nos instruyes cómo ser fiel hasta la muerte. Y nos das esa esperanza de la vida eterna. Gracias, Padre Celestial, por ese mensaje, Padre Celestial, que llevamos en nuestro corazón. Y todos aquellos que lo oigan, Padre Celestial, pongan atención la necesidad que hay para que el hombre pueda venir a tener el perdón de tus pecados. Ahora vamos a ser despedidos, Padre Celestial, no antes sin pedirte unas peticiones, Padre Celestial, que hay en nuestros corazones, que sigas bendiciendo a la familia de nuestra hermana Dalia Salinas por la partida de nuestro hermano David. Sé con nuestro hermano Brent Heilman, que lo van a operar, va a tener cirugía el martes. Sé con él, Padre Celestial. Sé con nuestro hermano David Davis, que está delicado de salud, sigue delicado. Con nuestro hermano Salazar, que también va a tener su cirugía. Oramos por nuestro hermano Antonio, que va a tener una audiencia de nuevo, Padre Celestial, en su asunto, que tú seas con él, que tú, Padre, le bendigas y que las cosas salgan para beneficio del bien de él y su familia. También por su hermana Esmeralda de León, que también tiene unos asuntos legales, migratorios, que tú, Señor, la acompañes así a la ciudad de Juárez. Padre Celestial, con todos nosotros te pidemos también tu bendición. Que vayas con nosotros en tus hogares y que así, Señor, nos bendigas. Perdona nuestras faltas, te lo pidamos, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén.